Nuestra salud es lo primero. Ozono Televisión presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Centro Médico, hoy 5 de septiembre del 2013. Como siempre, agradecerles su sintonía a través de Ozono Televisión, Canal 41. Hoy en Centro Médico vamos a hablar sobre un tema muy importante que nos involucra a todos. Y por supuesto, hoy tenemos una invitada especial. Se trata de una médico oftalmóloga. Ella llega desde Lima, quien hoy vamos a hablar sobre retinopatía diabética. Recuerden que su participación siempre es importante en Centro Médico, así que las líneas están habilitadas. Ustedes, si tienen alguna consulta que hacer, pueden comunicarse al 23 41 41. Muy bien, vamos entonces a darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la doctora Karen Barraza. Ella es médico oftalmóloga quien nos visita hoy en el programa. Muy buenos días, doctora, y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Bienvenida a Trujillo, además. Gracias, un placer, siempre me reciben muy bien, gracias. Muy bien, entonces así es, y en Centro Médico no será la excepción, por supuesto. Hoy hablamos sobre un tema bastante importante, ¿verdad, doctora? Retinopatía diabética. ¿En qué consiste esto? ¿A qué se refiere? Imaginamos que principalmente está relacionado a los pacientes con diabetes. Sí, así es. La retinopatía diabética es una de las patologías más importantes, ya que es una de las principales causas de ceguera en nuestro país. Básicamente, cuando nosotros hablamos de retinopatía diabética, hablamos del globo ocular, es decir, del ojo. Y si comparamos al ojo con una cámara fotográfica, la retina es la capa que cubre todo el globo ocular por dentro y es la que se va dañando en los pacientes diabéticos cuando sobre todo hay un mal control de la enfermedad. O sea, cuando el paciente diabético está mal controlado, la enfermedad se empieza a producir. Es muy importante que todo paciente diabético, apenas sea diagnosticado, tiene que pasar como chequeo de rutina un examen oftalmológico. Primeramente tiene que ser una consulta para ver cuál es su visión, su agudeza visual de base, y hacerle un examen que se llama fondo de ojo o oftalmoscopía binocular indirecta, que consiste en la dilatación de la pupila. Hay que echar unas gotitas para poder abrir la pupila, y cuando abrimos esa ventana, el médico oftalmólogo puede revisar la retina y podemos ver si es que el paciente presenta daño por la diabetes o no, y hacerle un seguimiento anual. O sea, todo paciente diabético tiene que ser controlado mínimo una vez al año por el oftalmólogo. Claro, ¿y por qué es que se llega a esta complicación? Quizá no hay un control adecuado del nivel de azúcar en sangre en los pacientes. Así es. Yo siempre les trato de explicar de forma muy sencilla a mis pacientes. Es como cuando nosotros tenemos una jarra de limonada que está muy dulce, lo primero que hacemos es agregarle agua para tratar de bajarle ese dulzor a la bebida. Claro.
En el cuerpo humano, que es una máquina que apenas detecta niveles por encima, se empiezan a generar una serie de mecanismos para compensar esto. Cuando el cuerpo detecta en sangre niveles de glicemia por encima de 110, el cuerpo empieza a vasodilatar, es decir, todos nuestros vasos sanguíneos se dilatan para tratar de perder líquido. Cuando este mal control metabólico es sostenido, el vaso sanguíneo se va dañando. Y este daño va produciendo dilatación en las terminaciones que después sangran y producen ceguera. Y este daño no solamente se da en la retina, sino también en el riñón, en el hígado, en el cerebro, en el corazón, en los vasos sanguíneos periféricos, por ejemplo el pie diabético, etc. Ahora, ¿cómo se va dando esto progresivamente, la pérdida de la visión? ¿No? El problema de esta enfermedad es que no es progresiva. O sea, cuando el paciente se da cuenta, ya es porque la enfermedad está muy avanzada. Entonces, es por eso que es muy importante los controles anuales. El paciente se da cuenta cuando ya hay un sangrado en el ojo, porque hay una pérdida de visión de un momento a otro. El paciente empieza a ver puntitos negros que flotan, o como una catarata de lluvia de puntos que atraviesan por la visión. Y cuando ocurre esto es porque el ojo ya sangró, y ya estamos hablando de una retinopatía diabética avanzada. Hasta hace 6 años no había tratamiento para esta enfermedad. El tratamiento consistía en matar la retina, es decir, quemarla para que no siga enviando señal de que falta oxígeno y el paciente indefectiblemente perdía visión. Hace 7 años ya contamos con otro tipo de tratamientos que son colocar unas sustancias dentro del ojo que inhiben esta cascada de malformación del vaso sanguíneo y solamente quemamos la retina en las zonas necesarias. Pero lo más importante es, yo diría, primero el buen control metabólico, tener una buena glicemia, la hemoglobina glicosilada, que muchas veces los pacientes no se la controlan. Los estudios demuestran que hemoglobinas glicosiladas menores de 7 aseguran el éxito a largo plazo de estos pacientes. Tercero, sus controles anuales por el oftalmólogo, el endocrinólogo, el especialista en riñón, siempre chequear que el paciente no esté perdiendo proteína por la orina. Esto es un signo precoz de daño a nivel sistémico. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Esta es una enfermedad en la que, si bien es cierto, ahora contamos con herramientas para tratar donde ya le podemos ofrecer a un paciente con retinopatía diabética de 60-70% de probabilidades de recuperación visual con tratamiento, a más temprano la diagnostiquemos, el éxito de la visión es mejor a más precoz el diagnóstico. Y ahora, doctora, hay gran cantidad de pacientes muy jóvenes que son diagnosticados con la diabetes, ¿no? Así es. En ellos se puede, las evidencias o las alertas, la pérdida de visión pueden ser mucho más notorias. Así es. Sí, en pacientes jóvenes es mucho más alarmante la pérdida de visión y lo que a veces pasa porque el paciente no está bien informado es cuando uno empieza a tener la azúcar elevada, una de las primeras cosas que ocurre es que la visión se borra. Y se borra porque el lente que tenemos en el ojo, que es el cristalino, se llena de líquido y se hincha. Cuando empezamos a tener un buen control de la glicemia, el cristalino se empieza a deshidratar y la visión, en lugar de mejorar, empeora las primeras 4 a 6 semanas de tratamiento. Entonces, todas estas cosas son importantes que el paciente las sepa para que no dejen el tratamiento a la mitad. Pero sí, los pacientes jóvenes realmente son los que más se afectan, sobre todo porque ahora la dieta a veces no es lo más adecuado, el ejercicio tampoco, entonces todas esas son cosas que van contribuyendo a que el daño a nivel sistémico por la diabetes sea mayor. Y tiene que ver mucho el grado en que se encuentra la enfermedad, ¿no? Así es. ¿Qué tan avanzado esté la diabetes en el paciente? Así es, y la retinopatía diabética se clasifica en 2 grandes grupos, la no proliferativa, que es como empieza la enfermedad, donde hay daños incipientes, y la proliferativa, cuando ya hay una formación de vasos sanguíneos anormales, donde ya hay sangrado a nivel ocular, desprendimiento de retina, se forman unas bandas de fibrosis dentro de la retina y realmente ya ahí hay muy poco que hacer por el paciente. Si bien la diabetes afecta a varios órganos, concretamente al ojo, ¿no? Pero a la retina principalmente. ¿Cuáles son estos efectos tan dañinos que pueden provocar si es que no se lleva un control adecuado del nivel de azúcar en sangre?
El principal daño cuando hablamos de retinopatía diabética es el edema macular diabético. El edema macular diabético es la traducción de ese desbalance que ya hemos conversado, en el cual se produce un acúmulo de líquido y de grasa debajo de la mácula. La mácula es la zona central de la retina y es la que nos permite la visión de colores y la visión central. Es decir, si yo te veo, la mácula me permite poder ver tu rostro. Entonces, cuando empieza la enfermedad, hay un test que es muy sencillo de hacer, que nosotros llamamos el test de Amsler, que consiste en una hoja cuadriculada que tiene un punto en el centro y que cuando el paciente observa la cuadrícula, cuando la enfermedad empieza, las líneas, en lugar de verlas rectas, las ve distorsionadas. Y esto es porque empieza a haber una deformación en la mácula. Cuando esto sigue avanzando, porque no detenemos la enfermedad, la retina sangra, se forma proliferación fibrovascular a nivel de la retina, que son estos cordones de fibrina con colágeno, etcétera, y es como la retina es como una tela que recubre el ojo. Entonces, cuando esta fibrina se empieza a formar, jala la retina en forma de carpa y la retina se desprende y se produce un desprendimiento de retina, que esa es la causa de ceguera en los pacientes y que son muy difíciles de tratar, porque aparte, si el paciente no tiene un buen control metabólico, nosotros por más que tratemos la retina, la enfermedad sigue avanzando. Por eso es que es súper importante que el paciente diabético tenga conocimiento de esto y que sepa que cuando su tratamiento con pastillas o dieta no es suficiente, tienen que ser candidatos al tratamiento con insulina. En otros países, lo que se ha visto en estudios a 10, 15 años de seguimiento es que los pacientes que usan insulina y que tienen un buen control metabólico, a 15 años de enfermedad, el 95% de estos pacientes no tienen complicaciones. Y el 5% que sí tienen complicaciones, las complicaciones son muy leves. En cambio, los pacientes que se tratan solo con dieta y con hipoglicemia anteoral, por hacer picos de azúcar durante el día, a 15 años de seguimiento, el 95% sí tiene a largo plazo y las complicaciones son severas. Entonces, yo creo que el mito del tratamiento con insulina ya se está venciendo. El paciente tiene que empezar ya a cambiar la idea de lo que era la enfermedad, porque realmente ahora hay muchos medicamentos que son nuevos y que son muy efectivos para tratar toda la diabetes y las complicaciones de la misma, como la retinopatía diabética. Dígame, y según su experiencia y en los casos que ha podido tratar, ¿cuál es la prevalencia en los pacientes con diabetes en el Perú? Los pacientes diabéticos, un 33% de diabéticos, estamos hablando de un tercio de la población diabética, presentan edema macular diabético y de ellos el 70% hacen retinopatía diabética en cualquiera de los estadios en algún momento de su enfermedad. Entonces, si vemos, la prevalencia es bastante alta. Es bastante alta, a diferencia del Reino Unido o Estados Unidos, porque el control de la diabetes es mucho más estricto. Si hablamos a nivel Latinoamérica, Perú y México son los países donde más complicaciones por retinopatía diabética hay. Y eso se debe básicamente a la alimentación. Y claro, a ese punto quería llegar, ¿no? Muchas veces sabemos el tratamiento que tenemos que seguir, sin embargo, hay un desorden en los hábitos alimenticios, ¿no? En un paciente diabético, por ejemplo, ¿qué tipo de alimentos debe consumir para mantener un adecuado nivel de azúcar y mantener la glucosa? Claro, lo que yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no? Nosotros estamos mal acostumbrados, ¿no? Acá, por ejemplo, se come la papa, la huancaína con el tallarín rojo y la carne. O sea, el paciente diabético tiene que estar acostumbrado a comer su porción de proteína diaria y una pequeña porción de carbohidrato. O sea, no puede combinar 2 carbohidratos en una comida. O sea, no puede ir papa con pasta o papa con arroz, no se puede. Es solamente un carbohidrato por ingesta y dividir las ingestas de la comida. O sea, tener por lo menos de 5 a 6 comidas por día. Una media mañana, una media tarde, con una porción pequeña de cereal o de fruta. Evitar el pan en la mañana, ¿no? Si van a comer pan, que sea pan dietético, pan con cereal, o que sea un cereal con un lácteo, un pan integral exactamente, acompañado de una porción de proteína, sin grasa, jamón de pavo o queso desgrasado.
Muy bien, entonces, así es. Esta mañana nos acompaña la doctora Karen Barraza. Ella es médico oftalmóloga, nos está de visita en nuestra ciudad, por supuesto, para hablar sobre este interesante tema, retinopatía diabética. Ya lo sabe, si tiene alguna consulta que hacer, puede comunicarse al 23 41 41. La línea ya está habilitada. Vamos a una breve pausa comercial, pero retornamos con la doctora. Nos acompaña esta mañana y también más adelante tendremos la presencia del doctor Oscar González, quien también es médico que ha llegado desde Lima para hablar sobre otro interesante tema. Así que no se mueva, volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Hola, soy Digger, el hongo del pie y de la piel. ¿Saben qué me gusta de la playa? Un montón de pies descalzos. Todo lo que necesitamos es un ambiente húmedo para que tú al toque tengas comezón. Lamisil, gracias a su fórmula especial, elimina los síntomas causados por los hongos. ¿No puedes moverte? Voltaren Emulgel penetra las áreas de dolor e inflamación, atrayendo el poder de alivio de Voltaren, exactamente donde lo necesitas. Voltaren alivia el dolor rápidamente. También disponible en aerosol. Voltaren, el placer de moverte. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Muy bien, continuamos en Centro Médico. Hoy nos acompaña la doctora Karen Barraza. Ella es médico oftalmóloga y está de visita en nuestra ciudad y por supuesto está preparada y lista para atender sus preguntas al 23 41 41. Ya lo sabe, si tiene alguna consulta sobre el tema de hoy, retinopatía diabética, puede comunicarse. Doctora, vamos a ver en imágenes sobre la afectación de la retina, ¿verdad? Muy bien, y usted nos va a ir explicando cómo es que se da este proceso y cuáles son los cuidados que deben considerar los pacientes con diabetes, ¿verdad? Dependiendo, claro, del grado que esté, el grado de avance en el que esté la enfermedad. Sí, vamos a observar. Tenemos las imágenes, por ejemplo, ahí, esa es la imagen de un ojo. Ese es el esquema de un globo ocular, un corte sagital, donde podemos observar toda la parte anterior del globo, esa lentejita que está ahí en medio del ojito, viene a ser el cristalino, y toda esa telita roja que está detrás del ojo, esa es la retina, que es toda la parte neuronal del globo ocular, que es la que nos permite la visión. Si pasamos a la siguiente. Esa es la foto de un globo ocular, donde vemos aquí la pupila está dilatada, se le ha echado una gotita para hacer la dilatación de la pupila y poder hacer el fondo de ojo. En este ojito vemos una mancha roja en la parte de adelante, que es sangre que puede existir en la parte anterior del ojo como complicación también de la retinopatía diabética, que es lo que nosotros denominamos un glaucoma neovascular, y es una de las complicaciones que debemos evitar porque casi siempre lleva a la ceguera a nuestros pacientes. ¿Eso es lo que podría llamarse una hemorragia ocular? Sí, ¿O es... sí, es una hemorragia ocular en cámara anterior, es lo que nosotros denominamos ifema. Cuando hablamos de hemorragias en el ojo hay dos, una en cámara anterior, que es el ifema, que es la que estamos viendo acá en la pantalla, y la otra es el hemovitrio, que se produce en la cavidad posterior del globo, que vamos a ver otra imagen más adelante. Muy bien, entonces la pasamos. Siguiente. Acá tenemos hacia la mano izquierda la foto de la retina normal, donde observamos ese círculo amarillo, es el nervio óptico, que es el cable de paquete neuronal que sale del globo ocular hacia el cerebro.
y vemos los vasos sanguíneos, las arcadas vasculares de la retina, con la arteria y la vena central de la retina. Y al lado tenemos la imagen de una retina afectada por la diabetes. Esas manchas amarillas que ven en la pantalla es grasa, son exudados de grasa que se forman en la retina por un mal control metabólico. Eso es justamente lo que tenemos que evitar, que esta grasa invada el centro de la retina, porque cuando está muy cerca de la retina es lo que llamamos un edema macular clínicamente significativo, que es la principal causa de ceguera en pacientes diabéticos. Y que a veces esto no avisa. De un momento a otro se presenta la baja de visión. ¿Por qué? Porque la grasa empieza, como la ven en la foto, fuera del centro. Entonces el paciente no percibe ese daño. Es por eso que es muy importante que tengan sus controles por lo menos una vez al año. O sea, esta pérdida de visión se da en cualquier momento. En cualquier momento de la enfermedad. ¿Puedes ver solo sombras o borroso? Puede ver solo sombras, solo borroso, o a veces de un momento a otro hay una pérdida súbita de la visión porque el ojo sangra todo por dentro y el paciente no ve nada. Hay desde cambios muy leves como distorsión en la imagen hasta una pérdida total de la visión. Qué interesante lo que nos acaba de decir. Muy bien, vamos entonces, tenemos una comunicación, ¿sí? Tenemos una llamada al aire. Aló, buenos días. Aló, buen día. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Soy Guillermo Castro. Buen día. ¿Cómo está, señor Miguel? Gracias por acompañarnos aquí en Centro Médico. Guillermo Castro, buen día. Quisiera preguntar a la doctora, yo tengo mi madre con diabetes, tiene 56 años. Hasta el momento no ha presentado mayor progreso a la enfermedad, digamos, se la controla en el médico, pero quisiera saber respecto a este problema de la pérdida de vista, ¿hay alguna forma de ir retardando la pérdida de vista y si todos los pacientes con diabetes van a quedar ciegos en algún momento? Muy bien, gracias por su consulta y comunicarse al 234141. Es la preocupación de muchos, ¿no? En este caso de un familiar. Sí, precisamente. Qué bien que el hijo nos comenta, ¿no? Yo la llevo periódicamente a sus controles, porque la mejor forma de prevenir la ceguera en estos pacientes es un diagnóstico temprano de la enfermedad. Cuando nosotros tenemos un edema macular leve o un daño en la retinopatía diabética leve, lo podemos tratar y podemos asegurar el éxito de la visión de nuestros pacientes. Cuando ya el ojo está muy dañado, la tasa de éxito de recuperación visual es más baja. Pero esto generalmente ocurre cuando el paciente nunca se controló, o a veces son pacientes que en debut de la enfermedad, es decir, que no saben que son diabéticos y que pierden la visión y que van a verse al oftalmólogo porque perdieron la visión y resulta que eran diabéticos ya de muchos años y no sabían que eran diabéticos. Para que ya haya un daño en la retina, el paciente tiene que tener por lo menos 5 años a 3 años de mal control metabólico del azúcar. Entonces, o sea, no es inmediato. No es inmediato. Pero sí, una vez que empiece el daño es como una cascada, que empieza muy rápido y a veces es muy difícil de detener. Y como dice el televidente, ¿hay alguna forma de retardar esto? Una vez que tenemos ya retinopatía diabética, contamos con pruebas de ayudas diagnóstica, como son la angiografía, más adelante vamos a ver unas imágenes, o la tomografía de coherencia óptica, y esto nos permite a nosotros estadificar a la retinopatía diabética muy bien para poder tratarla de la mejor manera. El tratamiento gold estándar, es decir, el tratamiento mandatorio en la enfermedad es la fotocoagulación láser. Pero como les decía, hace 7 años ya contamos con sustancias que son anti-VEGF. Es decir, son sustancias que inhiben la formación de estos vasos sanguíneos anormales, rompen la cascada del sangrado y hacen que la sangre, el líquido, se vaya más rápido del ojo y de esa manera podamos tratar con láser solamente las lesiones que quedan al final del tratamiento con estas sustancias. Muy bien, entonces, pero no se cumple eso de que todos los pacientes con diabetes pues se van a quedar ciegos, ¿no? Todo está en saber controlar. Así es. Muy bien. Sí. Vamos a tratar de recuperar la comunicación. Recuerda el 234141, la línea está habilitada. Bien, entonces, y no depende o no tiene nada que ver los tipos de diabetes, porque sabemos que sí, hay diversos tipos, ¿verdad? Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienden a hacer daño por la retina de forma más temprana, más precoz, a diferencia de los pacientes diabéticos tipo 2.
pero la diferencia va en el control metabólico. Por lo general, el paciente diabético tipo 1 es mejor controlado que el tipo 2, porque el tipo 1 se controla con una insulina desde el inicio, y si vemos que ya hay falla en el tratamiento, ahora se les hace trasplante pancreático para que puedan producir insulina. A diferencia del paciente diabético tipo 2, el paciente diabético tipo 2 por lo general está controlado solamente con dieta y con hipoglicemiante. Y la mayoría de pacientes se resisten a usar la medicación. Entonces, solamente con dieta un paciente diabético no se puede controlar. Y si se controla con hipoglicemiante, tiene que ser muy estricto en sus hábitos de vida. Es decir, en tener una dieta que cumpla con las calorías del día y en hacer actividad física también. Eso es muy importante. Así es. Muy bien. Esto parte también de un tratamiento y de los hábitos que se vayan adaptando, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos a retornar a las imágenes, ¿sí? Por favor. Vamos a ir entonces, veíamos ahí que cómo es que se va formando esta grasita, Así es, doctora, y cómo va avanzando. Por ejemplo, en esa imagen. En esa imagen lo que vemos ahí son nuevamente la exudación, y son donde ven la flechita que dice MA, son los microaneurismas, que son las lesiones primarias de la retinopatía diabética, que son como su nombre lo dice, o sea, son aneurismas, son dilataciones saculares de los vasos sanguíneos terminales de la retina, que se van formando conforme el vaso sanguíneo se va dilatando en un afán de tratar de perder líquido para controlar la glicemia. Esa es como la lesión. Por eso es que cuando nosotros vemos a un paciente diabético, lo ideal es que tengan un control por el oftalmólogo y por el especialista en retina. Porque nosotros hacemos una hoja de mapeo de retina donde dibujamos la cantidad de lesiones que hay desde la primera visita y sus visitas de seguimiento. Una vez que encontramos lesiones, ya pedimos pruebas como fotografías para tenerlas en la historia clínica, de modo que a la visita control del paciente nosotros vemos la foto y comparamos con la imagen del fondo de ojo del paciente, y de esa manera podemos ver si la enfermedad está igual, ha regresionado, si tiene buen control metabólico, o ha progresado en su defecto. Muy bien. Por ejemplo, en esa imagen. En esta imagen ya es una retinopatía diabética y vemos que la grasita está dispuesta en forma de anillo, que es lo que llamamos circinada, donde vemos que la zona central de la retina, que es la mácula, es la afectada. En este caso, el paciente ya tiene una pérdida visual evidente. Ya el paciente aquí tiene una pérdida de visión central que se traduce en varias líneas de visión, y que en este caso el tratamiento consiste en colocar estas inyecciones, que felizmente ahora ya contamos en Red de Seguridad Social con las inyecciones para el tratamiento de estos pacientes, y luego del tratamiento de estas inyecciones que son anti-VEGF se coloca láser en las zonas donde sigue filtrando, donde sigue habiendo una pérdida de líquido hacia la retina. Entonces esas bolitas de grasa van avanzando. Van avanzando, así es. Muy bien. Esto, en ese caso, esto es lo que nosotros llamamos una hemorragia vítrea. No sé si ustedes ven, es una imagen de sangre, como si hubiera una bolsa llena de sangre. Esta es una hemorragia que está alojada en la parte de la hialoides del vítreo y de la retina, y ahí también obviamente el paciente lo que va a ver es una gran sombra que le va a tapar la visión, y en estos casos ya el tratamiento es más complicado, porque por lo general los pacientes terminan en una cirugía llamada vitrectomía. Se colocan 3 agujeritos dentro del globo ocular y se aspira toda esta sangre, y ahí en estos casos sí ya hay que quemar la retina con láser, y casi toda la retina, para que no siga mandando la señal. Entonces, cuando ya tenemos a los pacientes en este estadio, muy pocas veces le podemos decir si va a mejorar tanto en la visión. Lo que hacemos ya en esta etapa de la enfermedad es tratar de mantener lo que le queda de visión. Por eso es que básicamente, y yo insisto muchísimo, el diagnóstico precoz de los pacientes. Claro, porque muchos acuden cuando ya está avanzado. Así es. Y una vez que se someten al tratamiento no pueden quedar del todo bien o completamente bien, ¿no? Es decir, la visión puede ser buena al inicio, pero luego con el tiempo nuevamente puede ser borrosa, puede estar en sombras. Así es. Muy bien, entonces, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Pasamos a la siguiente imagen. Y esto es el estadio final de la enfermedad. Después de que viene la hemorragia, los vasos sanguíneos se vuelven tortuosos. Ustedes observan en la parte superior de la imagen, son como unos cordones ya muy gruesos los vasos sanguíneos, y toda esa banda blanca
es lo que nosotros llamamos proliferación fibrovascular. Y eso, como yo les había dicho, jala, encarpa la retina y la desprende de la pared del globo. Es muy difícil tratar de solucionar el problema, porque cuando nosotros cortamos esas bandas fibrosas en cirugía, son bandas que sangran mucho y que cuesta mucho trabajo quirúrgicamente estabilizar esa retina. Y si logramos pegar la retina en la pared del ojo, el paciente ya no recupera la visión porque ya hay un daño estructural a nivel de la neurona, del fotorreceptor de la retina. Ya. Ahora, los pacientes, imagino que una vez diagnosticado este problema, siguen un tratamiento. Así es. ¿Cuánto tiempo dura este tratamiento y qué tan seguro puede resultar para el paciente de que el problema se va a ir? Es que el problema, una vez que empieza, no se va. Simplemente se controla. Ya. Entonces, una vez que un paciente es diagnosticado con retinopatía diabética, dependiendo del estadio, si tenemos un paciente con edema macular, el seguimiento es de forma mensual y el tratamiento es agresivo en los primeros 4 meses y de ahí en más el control es cada 2 meses para ver que esto no vuelva a aparecer, porque una vez que aparece lo controlamos, pero puede volver a aparecer. No es que lo tratamos y la enfermedad queda ahí y no vuelve a aparecer, porque el paciente sigue siendo diabético. La diabetes no la curamos, la controlamos. Por eso es que es muy importante que una vez que aparece la retinopatía diabética es tener ya un manejo conjunto del paciente. Ya. Es decir, el paciente ya a esas alturas tiene que tener su oftalmólogo, su retinólogo de cabecera, su endocrinólogo, ya no estar tratado tal vez por un internista simplemente, sino un endocrinólogo que le tenga un buen control metabólico sumamente estricto, el nefrólogo, el cardiólogo. Sumamente importante, porque cuando se daña la retina ya hay daño también a nivel del riñón y del corazón. ¿Cómo es, no? Es una enfermedad que afecta a diversos órganos. Así es. Es una enfermedad de esas patologías que nosotros llamamos con múltiple daño a órgano blanco, porque dañan los órganos más nobles de nuestro cuerpo. Nosotros, si no vemos, no podemos hacer nada, no nos podemos movilizar solos, no podemos peinarnos, no podemos comer, y si nuestro riñón se daña también es sumamente importante porque no podemos excretar las sustancias de desecho, y lo mismo el corazón. Doctora, y aunque suene, no sé, quizá reiterativo, pero ¿cómo evitar la enfermedad? ¿Cómo evitar llegar a esto? ¿No? Porque mucho depende de los estilos de vida de cada persona. Yo creo que lo principal es, paciente que es diagnosticado de diabetes, tiene que ser consciente de que a partir de esa fecha su vida tiene que cambiar. Si llegó a ser diabético es porque tiene, o genéticamente trae la carga en la cual su insulina no funciona de forma adecuada, o no ha tenido una dieta adecuada siempre. Ya. Entonces, la mejor forma de prevenir es dieta, actividad física, buen control metabólico de su azúcar. Ahora contamos con esas tiritas con las cuales en casa perfectamente nos podemos controlar el azúcar de forma diaria, y tener nuestros controles de chequeo de enfermedad de forma periódica. Agendarlo siempre, ya tener una fecha por lo menos una vez al año donde vamos a pasar por todos los especialistas. Muy bien, entonces, muy interesante sobre el tema que hemos hablado hoy, retinopatía diabética, con la doctora Karen Barraza. Gracias, doctora, por habernos acompañado aquí en Centro Médico. No, por favor, un placer. Muy bien. Vamos a ir a una breve pausa comercial, pero vamos a regresar con un invitado. Él es el doctor Oscar González, quien también está en nuestra ciudad, y con él vamos a tratar otro tema que también es de suma relevancia e importancia: esclerosis múltiple. Luego de la pausa comercial vamos a regresar con él, así que no se vaya, volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos.
Centro Médico Jesús de Nazaret. Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando. Altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Hola, soy Digger, el hongo del pie y de la piel. ¿Saben qué me gusta de la playa? Un montón de pies descalzos. Todo lo que necesitamos es un ambiente húmedo para que tú al toque tengas comezón. Lamisil, gracias a su fórmula especial, elimina los síntomas causados por los hongos. ¿No puedes moverte? Voltaren Emulgel penetra las áreas de dolor e inflamación, atrayendo el poder de alivio de Voltaren exactamente donde lo necesitas. Voltaren alivia el dolor rápidamente. También disponible en aerosol. Voltaren, el placer de moverte. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Muy bien, continuamos en Centro Médico. Ya como lo mencionáramos anteriormente, se encuentra con nosotros el doctor Oscar González. Él es neurólogo. Muy bien, y se encuentra aquí en el programa porque vamos a tratar sobre un tema bastante importante, que resulta quizá desconocido para algunas personas, pero siempre es bueno estar informados y saber en qué consiste esta enfermedad. Muy bien, vamos a presentarlo entonces. Gracias, doctor, por acompañarnos y bienvenido al programa. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Así es. Doctor, hoy vamos a hablar sobre esclerosis múltiple. Así es. ¿A qué se refirió esta enfermedad? La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa e inflamatoria que afecta al sistema nervioso central, vale decir al encéfalo, el cerebro, y a la médula espinal. Esta enfermedad afecta principalmente a personas jóvenes, entre los 20 y los 40 años, y mayormente al sexo femenino, en una proporción aproximadamente de 2:1. Esta es una enfermedad crónica en el que una de las formas, que se llama remitente recurrente, va apareciendo en brotes, como en crisis, y se presentan zonas inflamatorias en diferentes cerebros, dando la sintomatología de acuerdo a la localización de esta inflamación. Doctor, y todo inicia en el sistema nervioso. Así es. ¿Verdad? Para ello vamos a presentar unas imágenes más adelante. ¿Por qué hay mayor prevalencia de esta enfermedad en mujeres? Bueno, esta es una pregunta que nos hemos hecho y siempre la hacemos. Aparentemente hay algún problema hormonal que, digamos, puede tener cierto tipo de incidencia en ese sentido, y además por las estadísticas que tenemos, hay esa proporción de 2:1. Doctor, ¿y por qué se causa esta enfermedad? ¿Por qué es que se produce la esclerosis múltiple? Claro, esta es una enfermedad que no se conoce hasta la fecha la causa exacta. Lo que se sabe que es una enfermedad inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en nuestro organismo tenemos los mecanismos de defensa, células y sistemas que nos van a defender frente a agresiones externas. Estos son los anticuerpos, los linfocitos. Estos se van a encargar de reproducirse, de multiplicarse cuando ingresa un agente externo, sea un virus, sea una bacteria, y lo atacan a ese virus o a esa bacteria. Por un mecanismo anormal, estos linfocitos, estos anticuerpos, estas células que nos defienden, atacan a nuestro propio organismo. En este caso, atacan a ciertas zonas del cerebro, principalmente a la mielina, que es la que se encarga de la conducción nerviosa, y empieza a dañar. A esto se llama enfermedad autoinmune. Al igual que esta enfermedad, hay diferentes tipos de enfermedades autoinmunes: miastenia gravis, artritis reumatoidea, poliomiyositis, etc. Hay múltiples enfermedades que se llaman autoinmunes. Ese es el mecanismo por el que se va produciendo autoagresiones contra nuestro propio organismo. Doctor, y en términos más sencillos, ¿está relacionado con la disminución de la capacidad para mover alguna parte del cuerpo? Si es que nosotros o esta lesión aparece en una zona motora en el cerebro, el paciente va a tener un déficit motor, una falta de fuerza en un brazo, en una pierna,
Si es que la lesión aparece en una zona sensitiva, tendrás síntomas así sensitivos. Igual, si es que aparece en la médula, puede haber pues disturbios esfinterianos, o si aparece una lesión en el nervio óptico, habrá un problema, digamos, de tipo ocular. Entonces, los síntomas están en relación a dónde aparece la lesión, dónde se produce el brote, dónde se produce ese ataque de nuestros anticuerpos contra ciertas zonas del cerebro. Muy bien, entonces vemos que todo se origina en el cerebro, que es la base del cuerpo. El sistema nervioso está dividido en el sistema nervioso central, que está el encéfalo interviene en los hemisferios cerebrales, el tronco encefálico, el bulbo raquídeo, etcétera, y la médula espinal. La médula espinal es como un manojo de la extensión del cerebro, de donde nacen todos los nervios y van hacia las partes periféricas, hacia brazos y piernas. Lo que afecta es la parte central, o sea, todo el cerebro, toda la médula. No va a afectar un nervio periférico o un músculo externamente. Los síntomas que aparecen en la persona son secundarias a la lesión que hay en el cerebro o a la lesión que hay en la médula espinal. Doctor, ¿y cómo se da cuenta la persona de que podría estar presentando los síntomas de esclerosis múltiple? ¿Algunas señales de alerta? Esto es importante porque, sobre todo, como dije, aparece en personas jóvenes. Si una persona joven, en especial mujer, porque la prevalencia es más en el sexo femenino, entonces, si una persona joven empieza a tener síntomas de alguna disfunción cerebral, síntomas de algún déficit, de alguna falta de fuerza, un mareo, una inestabilidad para caminar que dure más de 24 horas y que después al cabo de unos días, en la mayoría de los casos, se van recuperando, entonces mucho ojo porque puede ser una primera crisis. Entonces, en estos casos, el paciente debe acudir al neurólogo, y mucho mejor al neurólogo que está inmiscuido en esta enfermedad, para poderle hacer una evaluación integral neurológica y poder hacerle los exámenes necesarios para poder descartar esta enfermedad. Y por ejemplo, la fatiga continua, cansancio, ¿podría estar relacionado, podría decirse que es parte de los síntomas? La sintomatología neurológica es múltiple, entre ellas la fatiga es uno de los síntomas principales de esta enfermedad, claro, porque se produce una desmielinización, o sea, una pérdida de la mielina, y esto va a condicionar a que el paciente suela tener una fatiga. Ahora, hay que tener en cuenta de que esta es una enfermedad poco frecuente. Entonces, si una persona tiene, digamos, una fatiga porque no ha dormido bien o porque esté deprimido, evidentemente no vamos a pensar en otra enfermedad rara como la esclerosis múltiple. Entonces, pero si una persona joven, estando en buenas condiciones y de un momento a otro empieza a tener una fatiga excesiva que dura más de 24 horas o dura unos días, después se recupera, al cabo de un tiempo empieza a tener de repente una pequeña inestabilidad, también se recupera o le deja alguna pequeña huella, o al cabo de un tiempo empieza a tener algún disturbio visual, entonces allí debemos estar en guardia de que podría ser una enfermedad o una esclerosis múltiple. Muy bien. Recuerden que el 234141 está habilitado. Ustedes pueden realizar sus llamadas. Hoy estamos, ya anteriormente teníamos la visita de la doctora Karen Barraza, quien nos estaba comentando sobre un tema interesante, que era la retinopatía diabética. Ahora estamos con el doctor Óscar González, con quien estamos desarrollando el tema de esclerosis múltiple, una enfermedad rara, pero que sí se presenta con mayor prevalencia en las mujeres y más aún en jóvenes, que resulta un poco extraño, porque si es que un joven que está en toda la actividad, en toda su plenitud, podríamos decirlo, se siente cansado, presenta algunos síntomas, podría decirse de que son señales de alerta para una esclerosis múltiple. Así es, doctor? Así es. ¿Y cómo se manejan las personas mayores, por ejemplo?
los claro. síntomas que se podrían presentar en las personas de mayor edad. Claro, como digo, esta enfermedad principalmente es en personas jóvenes. Es poco usual, es poco frecuente que se presente en personas mayores de 60. Si es que es una persona mayor de 60, que puede ser hipertensa, diabética, etcétera, y se presenta con un déficit motor o con algún síntoma neurológico, habría que pensar pues, en otro tipo de enfermedades, en un problema vascular, en una isquemia cerebral, en un problema circulatorio, etc. Pero si se presenta en una persona joven, eso es lo que tenemos que estar en guardia para poder detectar inicialmente, ya que si es que nosotros detectamos en forma inicial, se le podría empezar un tratamiento para evitar de que el paciente siga teniendo estos brotes, y porque estos brotes a la larga dan pequeñas huellas en el cerebro, pequeñas lesiones que con el tiempo pues el paciente se va a discapacitar. Doctor, ¿el estrés podría ser una causa? El estrés en este caso sería como un desencadenante. El estrés baja la inmunidad, eso ya es bien sabido por todos. Cuando baja la inmunidad se producen toda una serie de enfermedades, y entre ellas las enfermedades autoinmunes. Entonces, cualquier problema que altera la inmunidad de la persona, el estrés, o digamos intervenciones quirúrgicas, depresión intensa, cualquier cosa que altera, o enfermedades que alteran el mecanismo inmunológico, va a poder alterar este mecanismo en sí, y podría, desencadenar, pero no causar la enfermedad. Es una persona continuamente sometida al estrés, debido al trabajo, a la actividad que realiza. Claro, una persona si sometida al estrés, teniendo bajas las defensas, va a ser propensa a tener una serie de enfermedades, entre ellas podría ser esta, ¿no? Pero hay muchísimas enfermedades que aparecen con estrés. Dentro de las más comunes, pues una diabetes, una hipertensión, incluso hasta el cáncer mismo, ¿no? Hay personas que tienen demasiado estrés, son propensas a que el mecanismo inmunológico funcione mal y empiece a haber toda una serie de alteraciones y enfermedades que van a causar problemas. Claro. Doctor, ¿y esta enfermedad podría estar relacionada con un tema hereditario o no? Hasta la fecha eso no se ha demostrado de que haya, una herencia. No es que el padre que tuviera una esclerosis, el hijo va a tener, no hay una transmisión genética. Lo que sí se ha visto es que en personas en gemelos, por ejemplo, cuando uno de ellos ha tenido esclerosis múltiple, la posibilidad de que el otro tenga es un poco mayor que el resto de la población. O sea, podría haber cierta predisposición, pero no hay una herencia, no hay un mecanismo hereditario, no hay una transmisión genética de la enfermedad. En Lima nosotros tenemos una agrupación que se llama PECTRIN, que es un comité en el que se dedica a estudiar, esta enfermedad, el tratamiento, y se trata de investigar. Estamos inmiscuidos en este tipo de enfermedades, y la idea es poder difundir, porque creemos que en el país existe mayores casos de esclerosis múltiple. Lo que pasa es que no se diagnostica. La persona que no sabe, o el médico sí que no sabe sobre esta enfermedad, piensa en muchas enfermedades y no en esta. Entonces, la idea es difundir y alertar a la población cuando la persona joven empieza a presentar síntomas neurológicos sin una causa aparente, tener en cuenta esta enfermedad. Muy bien, entonces hay que estar atentos. Y eso le voy a preguntar, que en el Perú son pocos, quizá, los casos de pacientes con esclerosis múltiple. Claro, la prevalencia en algunos estudios es aproximadamente de un 7 por 100.000 habitantes. Entonces es poca, evidentemente, y en esto aparentemente influyen los factores raciales y los factores climáticos. En el norte, o sea, en el hemisferio norte, en Estados Unidos, en Europa, en Escandinavia, la prevalencia y la incidencia es altísima. Para darle un ejemplo, en Estados Unidos aproximadamente cada mes se van diagnosticando 200 nuevos casos. Entonces existen grandes centros de estudios sobre esta enfermedad
y sobre los futuros tratamientos, y esto evidentemente nos va a ayudar para poder ayudar al paciente, valga la redundancia, ayudarle a sobrellevar y a mejorar, digamos, esta enfermedad. Claro. Doctor, tenemos una comunicación, ¿sí? Sí. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? O sea, ¿cómo alarmarnos e ir al médico? Un favor, bien, si puede, por favor repetir la pregunta. Sí, no lo escuché bien. Muy bien, preguntabas cuáles son los síntomas de la esclerosis múltiple. Bueno, las más comunes que podrían evidenciarse o alertar a la persona, ¿no? Síntomas, existen cualquier problema neurológico. Por ejemplo, si una persona está en condiciones óptimas y de repente tiene una falta de fuerza en un brazo, en una pierna. Por ejemplo, si una persona está normal y de repente tiene un mareo o una inestabilidad para caminar, o una dificultad para hablar, o se siente con una fatiga intensa, o de repente tiene un problema visual que de un momento a otro se le nubla la vista o no suele ver adecuadamente, y estos síntomas duran más de 24 horas y suelen durar unos pocos días, y al cabo de esos días el paciente aparentemente se recupera, va donde el médico, o de repente alguien le da algún medicamento X y supuestamente se ha recuperado por el medicamento o porque no era nada trascendente. Entonces debemos estar alerta a estos síntomas en personas jóvenes cuando empiecen a presentar cualquier síntoma de tipo neurológico. Muy bien, entonces ha quedado claro, esperemos que sí, así que si ustedes quieren realizar sus consultas, pueden comunicarse al 23 41 41. Hoy, o bueno, en estos momentos estamos hablando sobre esclerosis múltiple, así que ya lo saben, ante cualquier signo, alarma que puedan ustedes presentar, tal y como le indicaba el doctor, hay que estar muy pendientes. ¿Aló? Aló, buenos días. Sí, buenos días, señorita. Buenos días, señor. Había una consultita con el doctor. ¿Existe algún tratamiento farmacológico para esa enfermedad del mieloma múltiple? Si me repite, por favor, la pregunta. Sí, le escuché. Sí. Ya. Tratamiento, muy bien. Ya, sí, gracias por su comunicación, doctor. Esta es una pregunta interesante, ya que el tratamiento es en varias etapas. La primera, cuando se presenta una crisis, un brote agudo, una inflamación en una zona del cerebro, en estos casos se da un tratamiento con inmunosupresores, generalmente los corticoides, a dosis alta, generalmente los hospitalizamos, se le da un tratamiento por pulsos durante unos días. Ese es uno de los tratamientos en el momento agudo. Otro de los tratamientos con drogas o con medicamentos que se llama inmunomoduladores o modificadores de la enfermedad. Estos previenen de que el paciente pueda tener nuevas crisis en un porcentaje variable de acuerdo al medicamento que se use. Existen acá varios medicamentos que se van usando con el fin de prevenir de que el paciente pueda tener estas crisis y por ende el paciente pueda discapacitarse en el futuro. Y el tercer grupo es el tratamiento sintomático, que son los calmantes. Como esta enfermedad tiene múltiples síntomas, entonces se da una serie de medicamentos para aliviar los síntomas. Si es un dolor, si es una fatiga, en algunos casos hay medicina para la debilidad, para un problema visual, etc. Entonces hay toda una serie de farmacología que va a ayudar inclusive a los estados depresivos que se presentan en estos pacientes. Entonces son tres grupos de tratamiento. Tratamiento sintomático, el tratamiento para la fase aguda y el tratamiento para la fase, digamos, en el que no hay crisis, una fase de espera en el que se usa para prevenir de que el paciente pudiera tener nuevos brotes o nuevas crisis. Muy bien, doctor. Gracias a los televidentes que se están comunicando al 23 41 41. Vamos a ir a una breve pausa comercial, pero retornamos con más aquí en Centro Médico. Es lo primero.
Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru. Hola, soy Digger, el hongo del pie y de la piel. ¿Saben qué me gusta de la playa? Un montón de pies descalzos. Todo lo que necesitamos es un ambiente húmedo para que tu alto que tengas comezón. Lamisil, gracias a su fórmula especial, elimina los síntomas causados por los hongos. ¿No puedes moverte? Voltaren Emulgel penetra las áreas de dolor e inflamación, atrayendo el poder de alivio de Voltaren, exactamente donde lo necesitas. Voltaren alivia el dolor rápidamente. También disponible en aerosol. Voltaren, el placer de moverte. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Vamos con más aquí en Centro Médico en este último bloque. Estamos acompañados del doctor Oscar González, él es neurólogo y hoy estamos hablando sobre esclerosis múltiple, un tema bastante interesante y desconocido además por mucha gente. Muchos dirán, es esclerosis múltiple, ¿no? Pero los síntomas o los signos de alarma realmente son tan evidentes, tan comunes, que nosotros podemos minimizarlo y ni siquiera nos damos cuenta de que puede estar siendo parte de un síntoma de la esclerosis múltiple. Muy bien, doctor, vamos a mostrarles a los televidentes unas imágenes que tenemos para que usted pueda explicar mejor y ustedes, por supuesto, puedan tener conocimiento de lo que representa esta enfermedad. Vamos a presentarlas a continuación. Sí, vamos entonces con estas imágenes. Por ejemplo, ahí vemos el cerebro y la médula espinal. Así es. Aquí nosotros estamos viendo el cerebro, los hemisferios cerebrales y luego todo el cordón medular. Entonces, todo esto forma parte del sistema nervioso central. En todas estas zonas es donde se producen los brotes inflamatorios, las lesiones inflamatorias que irán dando sintomatología de acuerdo a la localización donde se encuentra este tipo de lesiones. En la siguiente imagen, aquí también vemos el cerebro, todos los hemisferios cerebrales, la parte frontal, occipital, temporal, es la parte de abajo que es el bulbo y abajo ya se conecta con la médula espinal. Entonces, las lesiones, acá es importante ver de que cada zona del cerebro tiene una representación motora, una representación para el pensamiento, una representación para la parte sensorial, para la coordinación, para la parte visual, etc. Entonces, de acuerdo a dónde se vayan lesionando, aparecerán los síntomas. Pasamos a la siguiente. Y acá vemos unas imágenes, esta es una resonancia, en el que vemos unas imágenes blancas en círculos. Estas imágenes se llaman imágenes desmielinizantes, o sea, va lesionando la mielina, que como dije es una capa que cubre el sistema nervioso y esta se encarga de la conducción, o sea, del impulso nervioso desde la parte central hacia la parte externa. Todo lo que hacemos nosotros, lo que hablamos, lo que caminamos, lo que movemos un brazo, etcétera, está direccionado por la zona central. El cerebro da órdenes y inmediatamente uno realiza una actividad. Entonces, cuando se va lesionando diferentes zonas del cerebro, la conducción nerviosa se hace lenta y si se lesiona mucho más ya se va a hacer nula con la evidente invalidez que podría tener el paciente en el futuro, ¿no? Siguiente. Acá vemos una
imagen sagital de una resonancia, en el que vemos también esa zona blanca central que se llama cuerpo calloso, y allí estamos viendo unas imágenes de desmielinización que en términos médicos se llaman los dedos de Dawson. Siguiente, por favor. Acá igualmente vemos una serie de imágenes, principalmente en la sustancia blanca, que es la zona central. La parte de periférica es la sustancia gris. Mayormente las lesiones se producen en la sustancia blanca, y también puede haber en la otra zona. En el siguiente, acá igualmente vemos múltiples imágenes. En la esclerosis múltiple hay diferentes formas clínicas, entre ellas, digamos, esta forma clínica que tiene, este es un paciente que debe tener, pues, o sea, ha tenido muchas crisis y probablemente debe estar incapacitado, ¿no? Siguiente. Igualmente, acá estamos viendo lesiones extensas en la zona de la sustancia blanca, que es la parte central, al lado de los ventrículos, que son unas cavidades por donde circula el líquido cefalorraquídeo. El siguiente. Y aquí en la parte derecha estamos viendo una lesión en la médula, una zona blanca en la parte superior, en la parte cervical. Esa lesión blanca es una zona desmielinizada. Este paciente probablemente pues tiene una falta de fuerza en los 4 miembros, ¿no? Cuando la lesión es en la parte medular alta, se afecta a miembros superiores y miembros inferiores. Si es en la parte dorsal, se afectarán pues los miembros inferiores. En el siguiente. Muy bien, entonces vamos ahora a hablar de que, claro, se presentan varios problemas, pero uno también de estos es problemas en el habla, por ejemplo, ¿no, doctor? ¿Cómo se da esto? Claro, el lenguaje, digamos, sería uno de los síntomas en el que el paciente puede tener. El lenguaje es una integración. Cuando hay problemas de tipo motores, o sea, el paciente va a tener un problema de lenguaje, ¿no? Esto se presenta en cuadros agudos, o sea, cuadros agudos que se podrían confundir con otras enfermedades. De un momento a otro el paciente tiene dificultad para hablar, y en personas jóvenes y sobre todo sin factor de riesgo, sin que sea hipertenso, sin que sea diabético, porque si tiene estas enfermedades y si es una persona mayor, como digo, una persona ya tendría que pensar en otra enfermedad, en un problema vascular o en un problema circulatorio. Pero en persona joven sin factor de riesgo hay que tener en cuenta esto. Y lo dramático, pues que esto se presenta en personas que están en plena producción laboral, y esto es dramático tanto para el paciente, que va viendo que su cerebro se va lesionando y el paciente se va discapacitando, y esto es un drama no solamente para el paciente, sino para el entorno familiar. Entonces, de ahí la importancia de detectar a tiempo y poder usar la medicación para poder prevenir crisis, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo, doctor, para que predisponen a que el cerebro o el sistema nervioso pueda sufrir esta afectación, ¿no? Estos problemas neurológicos? Claro, en realidad dentro de los factores de riesgo serían cualquier tipo de alteración, como dije anteriormente, que afecte el sistema inmunológico y que se presente en personas jóvenes. Las alteraciones inmunológicas, como dije, puede ser el estrés, puede ser cuadros infecciosos y a veces sin una causa aparente. O sea, hay personas que están totalmente normales, en el que no ha habido absolutamente ningún problema en la infancia, han tenido una vida totalmente normal, y de un momento a otro aparece esta enfermedad. O sea que no necesariamente tiene que haber un factor de riesgo previo, que el paciente haya tenido un problema en el nacimiento o alguna enfermedad específica, sino que se presenta sin una causa aparente, ¿no? O sea, en cualquier paciente, lleve un estilo de vida saludable. En cualquier persona, efectivamente. Muy bien, entonces, doctor. Ahora háblenos sobre el tratamiento que se sigue. Claro, el tratamiento, como había referido en relación a la pregunta que me hizo uno de los televidentes, está pues dado en tratamientos para los cuadros agudos, en tratamiento para prevenir los brotes o las crisis que se presentan, y el tratamiento para ayudar a sobrellevar esta enfermedad, o sea, el tratamiento sintomático, el tratamiento con calmantes, ¿no? Para aliviar, digamos, el cuadro clínico.
Muy bien, doctor. Agradecerle su presencia esta mañana aquí en Centro Muchas Médico. gracias. Seguramente habrá otra oportunidad para seguir hablando sobre el tema. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta edición de Centro Médico a través de Ozono Televisión, Canal 41. Muy bien, que tengan muy buen día. Los vamos a dejar con algún video musical. No sé si me informan en su chat. Muy bien, entonces, de esta manera despedimos Centro Médico. Gracias por sus comunicaciones también al 23 41 41. Que tengan muy buen día, así que nos despedimos. Gracias. Permiso. Gracias. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular dirigido a personas de bajos recursos económicos, en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru. Hola, soy Digger, el hongo del pie y de la piel. ¿Saben qué me gusta de la playa? Un montón de pies descalzos. Todo lo que necesitamos es un ambiente húmedo para que tu altoque tengas comezón. Lamisil, gracias a su fórmula especial, elimina los síntomas causados por los hongos.